Mucho gusto de saludarlos, de verlos esta tarde. Yo soy profesora en la Facultad de Derecho, estoy acostumbrada a hacer clases a jóvenes como ustedes, pero a ustedes no los conozco. Entonces, cualquier duda, cualquier asunto que se queda como en el tintero, que ustedes no comprendan, me interrumpen nomás. O sea, yo no tengo ningún inconveniente en explicar algo, o bien al final, cuando viene la sesión de preguntas, piden aclaraciones o precisiones. ¿Ya? Entiendo que aquí hay presentes jóvenes chilenos y jóvenes latinoamericanos. Así es que voy a tratar de ampliar la mirada, pero va a estar focalizado en su mayor parte en el caso chileno, pero sería súper interesante después también ver si comparativamente se puede hacer relaciones de procesos semejantes en los países latinoamericanos. Eh, en general, sí. En general son procesos olas que vienen juntos con especificidades locales, ciertamente. Eh, la presentación que haré hoy se centra en una mirada interpretativa sobre el liberalismo en cuanto a proceso histórico, el liberalismo desde el siglo XIX a la actualidad, en la actualidad haciéndonos más bien preguntas que aseveraciones más categóricas como uno puede hacer en cuanto al proceso histórico. ¿Por qué mirar y qué significa mirar un proceso o un fenómeno como el liberalismo desde el punto de vista de la historia? ¿Por qué mirar desde la historia? ¿Verdad? Porque se puede mirar desde la filosofía, se puede mirar desde las ciencias sociales, la ciencia política en particular, ciertamente de la economía. ¿Por qué mirarlo desde la historia? Me parece muy importante esta primera entrada, señalando que la historia es una disciplina de la temporalidad. La historia ilumina el presente, no porque la historia se repita, no se repite, pero hay procesos de larga duración y hay padrones en los cuales uno va viendo que se van como asemejando situaciones del presente a cuestiones que se vivieron en el pasado y que la libertad de cada persona y de cada grupo humano para enfrentar los distintos desafíos ha hecho que las cosas vayan de una determinada manera y otra. Por eso es que la historia no se repite, porque la hacemos seres humanos libres, ¿cierto? Entonces no se puede repetir. Pero frente a desafíos que son relativamente semejantes, uno ve reacciones de seres humanos diferentes, de grupos sociales diferentes, y eso nos interesa mirar. Entonces podemos ver fenómenos de larga duración y podemos ver padrones con una cierta permanencia. Eso es lo que voy a tratar de mostrar en esta exposición de hoy. Permite entonces la historia reflexionar, pensar los desafíos del presente desde la reflexión histórica. Ahora bien, la historia también puede ser una historia del presente, o sea, del hoy, del estallido social, del proceso constituyente. La historia puede hacer una historia del proceso constituyente que está vivo hoy, digamos. ¿Y qué significa mirar el presente desde la historia? Es mirarlo desde una perspectiva temporal. A diferencia de las ciencias sociales que hacen análisis estructurales, la historia lo ve en la temporalidad, en cómo se desenvuelve en el tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, la historia nos permite mirar el liberalismo y hacernos la pregunta de qué fue y qué es el liberalismo hoy, que es lo que me convidaron a mí a que expusiera ante ustedes. ¿Qué fue y qué es el liberalismo? Bueno, ciertamente el siglo XIX es el siglo del liberalismo, ¿no es cierto? Es el siglo más liberal, es el siglo de la cúspide de la acción y la concreción y el pensamiento liberal. En nuestra América, en la América española, el liberalismo se hace presente desde la independencia. ¿En qué sentido se hace presente desde la independencia? En primer lugar, por la opción de los dirigentes de aquella época por un republicanismo.
construir una república. Muy al principio hubo algunos atisbos de poder instalar un orden monárquico, pero eso no prosperó y en el caso chileno eso no tuvo ninguna raíz, no hubo ninguna tendencia monárquica que disputaran esta idea del republicanismo. Ahora bien, ¿qué republicanismo? ¿Qué república? Podría haber sido jacobina. No, ¿no es cierto? Una república liberal. ¿Y qué significa construir un orden republicano desde el paradigma liberal? Significa los principales desafíos son, por una parte, ¿quién va a ser el soberano? Si el soberano ya no es el rey, si el rey como soberano ha sido destituido, destronado, ¿quién va a ser el soberano? Y la respuesta estaba, ¿verdad?, en Rousseau, la soberanía popular, pero ¿quién es ese pueblo que es soberano? ¿Cómo construir la noción de ciudadano? ¿Cómo ir instalando una definición y una caracterización del ciudadano? Eso tomó bastante tiempo. ¿Ya? ¿Quién es el ciudadano? O sea, había que definir quién era el ciudadano. Había que construir un orden constitucional. ¿Por qué un orden constitucional? Eso es muy del presente. Nosotros tenemos que construir un orden constitucional o de alguna manera resolver el dilema en el que estamos. ¿Qué es construir un orden constitucional? Básicamente es qué hacer frente al poder que está concentrado en el rey, que el rey delega en instituciones, pero que siempre es un solo poder unificado y que se adopta, ¿verdad?, la definición de Montesquieu de la división de poderes. Entonces, el poder tiene que estar diferenciado entre un poder que legisla, un poder que ejecuta, un poder que juzga. Cuando todo eso estaba desde tiempos inmemoriales concentrado en una sola función del poder, ¿verdad? O sea, todas esas funciones del poder estaban concentradas en una sola persona, el monarca. El monarca, que es fundamentalmente un juez, pero también es un legislador y un ejecutor. Pero eso es muy difícil, eso les toma mucho tiempo, ir construyendo esa diferenciación de las funciones del poder. Por otra parte, hay que, junto con definir el ciudadano, diferenciar las funciones del poder, tenemos que distinguir, digamos, cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos y los habitantes, pues no todos son ciudadanos, tanto quienes habiten el territorio, quienes sean ciudadanos. ¿Cuáles son sus derechos, verdad? ¿Cuáles son sus derechos y cuáles son las libertades que se van a garantizar? Y esos son los grandes temas del liberalismo en sus orígenes en la independencia. No son desafíos menores, ¿verdad? Son quizás los mayores desafíos que se han enfrentado políticamente, porque no hay paradigmas al respecto. Imagínense ustedes enfrentar estos desafíos desde ¿qué ejemplos? La Revolución Francesa no es ningún ejemplo. La guillotina le cortó la cabeza a todos los que se le pasaba por delante, a quien tuviera el poder en ese momento. El caso de Estados Unidos, pero todavía muy incipiente, ¿verdad? Entonces había que construir algo con muy pocas referencias históricas y sin tradiciones locales, sin tradiciones americanas al respecto. Muy difícil, ¿no? Y sin embargo lo hacen exitosamente. Algunos países más temprano que otros. En el caso chileno, quizás el país que más tempranamente, no quizás, sino que ciertamente el país que más tempranamente fue resolviendo estos desafíos, porque era un país más compacto, una élite más compacta, menos desafíos adicionales a estos políticos que se tenían. Y se va también el tema del liberalismo económico. Yo quiero ir distinguiendo con ustedes hoy día los desafíos y por otra parte liberalismo económico, liberalismo político, porque creo que eso es un diálogo entre dimensiones del liberalismo que van generando dificultades y tensiones. El liberalismo económico, desde un comienzo, se opta por un orden de larga duración que implica la inserción en la economía mundial. La inserción en la economía mundial. Eso significa abrirse al comercio internacional. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde dónde se abre al comercio internacional? Desde las posibilidades de exportadoras, porque no hay otras, ¿no es cierto? Y de alguna manera el progreso, porque ya se empieza a visualizar la noción de progreso, el progreso es lo que es posible en la medida es que esta inserción en la economía mundial sea exitosa, ¿verdad? Esto es un proceso bastante complejo para el caso chileno,
porque no había una riqueza exportadora significativa como en el resto de América, como en México, Perú, ¿verdad? No hay una riqueza exportadora significativa. Chile, al momento de la independencia, exportaba, voy a hacer una cosa que no debo hacer, pero me van a retar estas productoras, pero me dio calor. Eh, exportaba trigo al Perú, fundamentalmente, ¿no es cierto? ¿Se desarmó esto? Creo. No, hay que pasa nada. Exportaba trigo al Perú. Entonces, esa es la estructura productiva que tiene Chile, ¿verdad? Y algo de minerales para poder pagar las importaciones. Eso es muy precario, ¿verdad? Entonces, esta inserción en la economía mundial, que es el paradigma, es un paradigma que no es fácil de ir resolviendo, ¿ya? Es un paradigma complejo, pero nunca se abandona, ¿ya? Nunca se abandona. La idea de que el país se inserta en la economía mundial y esa inserción en la economía mundial es lo que permite el progreso material, el progreso económico. Entonces, ese es un fenómeno de larga duración. Es un fenómeno de larga duración en la historia, por lo menos de Chile, y yo creo que de América Latina también. No creo que... Hay momentos en que ese paradigma no funciona. Hay momentos en que el paradigma se abandona. Pero tiene que venir la enorme crisis del 29 para que el paradigma se abandone. Entonces se abandona durante un periodo del siglo XX por las dificultades que introduce la crisis del 29. Sobre esto, si ustedes quieren, podemos hablar más a continuación, después en las preguntas, etc. Y entonces el Estado va a tener como financiamiento fundamental en este modelo el comercio exterior. Las importaciones en un comienzo, las exportaciones después van a ser, es decir, vía tributación, ¿verdad? Aduanas, pago de derechos de importación, derechos de exportación, es lo que va a permitir, ¿verdad?, financiar el Estado. De modo que mientras el país sea un gran exportador, va a poder tener un Estado con muchos recursos que le permita hacer distintas cosas. Entonces puede ser un orden liberal con un Estado rico, eso lo vamos a ver también en el desarrollo histórico. Esos son los desafíos del periodo de la independencia, en el cual se opta por un republicanismo liberal en lo político y liberal en lo económico, en el sentido de la apertura de los mercados, ¿no es cierto? De la inserción en la economía mundial. A medida que avanza el siglo, lo que tenemos que preguntarnos es el surgimiento de ¿qué es lo que es esta diferenciación entre conservadores y liberales? ¿Ya? ¿Quiénes son conservadores? ¿Quiénes son liberales? Si nos ponemos en esa óptica, tendríamos que ver que, claro, a medida que avanza el siglo, nos encontramos con una tensión entre conservadores y liberales. Sin embargo, vamos a ver de dónde surge esa tensión, y sin embargo, esa tensión, a pesar de esa tensión, tanto conservadores como liberales concuerdan en el orden republicano liberal. Eso no, en el siglo XIX no hay ningún grupo que ponga en discusión que el orden republicano liberal es el paradigma de organización política, ¿verdad? Las diferencias son al interior del republicanismo liberal. De modo que no hay desafíos monárquicos que podrían venir desde el principio del XIX, ni tampoco los que vendrán después del siglo XX, como el socialismo o el corporativismo. En el siglo XIX no los hay, ¿no es cierto? No hay ninguna discrepancia respecto al modelo económico de inserción en la economía mundial a través de la apertura de los mercados internacionales. No hay corrientes proteccionistas que desafíen el orden liberal en lo económico, ¿verdad? Proteccionismo, cuando hay proteccionismo, es un proteccionismo muy coyuntural, muy pragmático, y no es un modelo proteccionista. También hay acuerdo en el papel limitado, pero activo del Estado. El Estado no es un agente inmóvil.
El Estado es activo, aunque limitado. ¿Es activo en qué sentido? En que a través de impuestos altos al comercio exterior, a las exportaciones e importaciones, ¿verdad? Es un activo agente de inversiones públicas. En el caso chileno, y podemos hablar después qué sucede en los otros casos latinoamericanos para comparar, en el caso chileno esas inversiones son fundamentalmente en toda la infraestructura de transporte y comunicación. ¿De qué estamos hablando? Fundamentalmente de ferrocarriles y telégrafos, pero no únicamente. Pero ese es el gran desafío, eso es lo que es muy caro de financiar, ¿verdad? Los inversionistas privados no pueden hacerse cargo del ferrocarril en Chile, ¿verdad? Tiene que ir el Estado interviniendo y comprando los activos de los privados para hacer del ferrocarril una empresa estatal tan tempranamente como mediados del siglo XIX. Entonces, un Estado activo en infraestructura de transporte y comunicaciones. Cuando hablamos de telégrafo, la máxima tecnología del momento, la más avanzada, pero también tenemos que tener presente que el Estado se hace cargo de todo lo que es correo, ¿no es cierto? Que es muy importante. No solamente entonces ferrocarriles, caminos, puentes, correos, telégrafos, aduanas, todas estas inversiones que hay que hacer, educación. Educación es una obligación del Estado muy clara, en que todos están de acuerdo. Y no hay ningún sector político o gobierno que estime que puede desentenderse de la educación, ¿verdad? Entonces la inversión en educación es muy alta durante todo el siglo XIX. Y también salubridad urbana. Los hospitales es otro cuento, porque los hospitales, la medicina no tenía avances, entonces los hospitales tienen una función completamente distinta a la de hoy. Pero sí en salud pública, por ejemplo, en ciudades construir alcantarillado, agua potable, ¿verdad? Hacer de las ciudades lugares salubres, no insalubres. La vivienda es un tema del siglo XX. Entonces, un Estado activo, ¿ya? Pero no interviniendo en las variables de la economía, no adquiriendo propiedad de los bienes de producción, pero sí activo en las inversiones en estos rubros que yo he señalado. Pero entonces, ¿por qué hay una diferenciación entre conservadores y liberales? ¿Ya? Conservadores y liberales se van a enfrentar en torno a un tema bien complejo, que es el autoritarismo liberal. El liberalismo del siglo XIX es autoritario. Aunque sea republicano, es liberal, cree en los derechos, las libertades públicas, pero es autoritario. Las discrepancias se van a dar también en aspectos culturales, que se reflejan en todo un debate en torno a la educación. ¿Quién controla la educación? Eso es un tema hasta el día de hoy. ¿Quién controla la educación? ¿Verdad? ¿La controla el Estado o el sector privado? La sociedad civil, llamamos hoy día, va a controlar, va a tener autonomía en el proceso, en los establecimientos educacionales, en el derecho a la educación. Hay una primera etapa que podríamos llamar de gobiernos autoritarios entre 1830 y 1860. Esa ustedes todas la conocen, todos los que han estudiado historia de Chile al menos, y en general en historia de América. 1830-1860 es un periodo de gobiernos autoritarios. Se podría decir que esos gobiernos autoritarios son conservadores, como se suele decir en textos de difusión. Esos gobiernos autoritarios no podemos llamarlos conservadores, es un error llamarlos conservadores. Yo creo que hay que llamarlos autoritarios, hay que diferenciar el conservadurismo del autoritarismo. ¿Qué me permite decir eso? Pensemos, por ejemplo, solamente en el plano cultural, lo que es la eclosión cultural de la generación del 42, apoyado fuertemente por el gobierno, ¿ya? El gobierno acoge a los argentinos que vienen exiliados de la dictadura de Rosas, los apoya, los financia muchas veces. Ellos crean diferentes medios de difusión, revistas,
formas que recogen un debate muy rico, debaten con Andrés Bello, que era una figura prácticamente intocable en Chile, ¿verdad? Pero ellos llegan y dicen, no, usted está equivocado, estas cosas no son así, etcétera, etcétera. Le dan una vitalidad enorme. Se crea la Universidad de Chile, no es propiamente una decisión conservadora crear una universidad, o sea, terminar con la universidad colonial, que es la Universidad de San Felipe, y crear una nueva institución con características distintas. Eso va dando cuenta de unos gobiernos que son autoritarios. Sabemos que se gobernaba básicamente con facultades extraordinarias, estados de sitio, etcétera, etcétera, pero no necesariamente conservadores. El conflicto conservadores liberales se presenta más hacia mediados del siglo, hacia 1800, después de 1850. ¿Ya? Y otro ejemplo de que no son conservadores eso es justamente la codificación. La promulgación del Código Civil en 1855 da cuenta de una actitud no una actitud conservadora. ¿Ya? Entonces, este conflicto, este surgimiento del conservadurismo se da durante la década de 1850, a partir de 1856 más o menos. ¿En qué sentido? En el sentido de un conflicto entre la Iglesia y el Estado. Los conservadores van a estar vinculados a el mundo católico, a diferencia de los liberales. No es que todos los liberales no sean creyentes, pero tienen una actitud distante con respecto al catolicismo, a la Iglesia en particular, al clericalismo. Los conservadores quieren autonomía de la Iglesia, pero influencia de la Iglesia dentro del Estado. Los liberales quieren liberarse del control que la Iglesia ejerce sobre la cultura y sobre el orden social, y quieren mantener a la Iglesia bajo control con el patronato, pero distante y controlada, distante de su influencia social y controlada. ¿Ya? De allí entonces que el conflicto entre conservadores y liberales se dé en el plano cultural, básicamente. Podríamos decir cultural, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta tensión entre el clero, el catolicismo y la Iglesia. Y se da fundamentalmente en los siguientes planos. Bueno, obviamente el plano educacional, ¿no es cierto? El control sobre la educación, si las instituciones públicas de educación, la universidad, el Instituto Nacional, los liceos de provincia, van a controlar la educación que se está dando por los colegios privados. Eso por una parte. Por otra parte, curiosamente, y esta es una de las tensiones que surgen en torno a la libertad electoral. Los conservadores entonces van a ser luchadores de la libertad, pero de la libertad entendida como libertad electoral. ¿Por qué? Porque el autoritarismo liberal implica un control del proceso electoral. Los presidentes liberales autoritarios, que no estoy hablando después de 1860, ¿verdad? Cuando se supone que estamos en el periodo liberal en su máxima expresión, son muy autoritarios y controlan las elecciones para poder definir la composición del Congreso. ¿Y por qué hacen eso? Podemos discutirlo después, porque se ven en la necesidad de controlar el Congreso. Pero entonces concentran poder en el Ejecutivo y controlan las elecciones. La gran pelea de los conservadores contra los liberales es por la libertad electoral y por la libertad educacional. Son los dos grandes temas. Los otros temas hay acuerdo en el manejo de la economía, en el manejo del modelo político, de las instituciones, no hay ninguna duda al respecto. Hay un momento de acuerdo entre liberales y conservadores, ¿verdad? En contra del autoritarismo presidencial, llama la fusión liberal-conservadora, que se rompe justamente por las diferencias en el tema educacional y en la relación, en el control que puede haber o no sobre los colegios de iglesia. Entonces, esos son los desafíos que tenemos en el siglo XIX. Ya no es la construcción de la república, ya no es el orden económico, todo eso están completamente de acuerdo, sino que se da en este plano de las libertades políticas, principalmente electorales, y
en el plano cultural en relación al control sobre la iglesia, por una parte, y la educación católica, por otra, ¿verdad? Son distintas visiones de mundo que chocan. Eso es lo que está sucediendo. Los liberales toman el control del Ejecutivo y excluyen a los conservadores. ¿Cómo lo excluyen? Por vía del control electoral. Entonces, la gran pelea que dan los conservadores en contra del control electoral es muy fuerte y van a siempre estar allí ellos, a veces con liberales, a veces contra los liberales, por la libertad electoral. Va a ser un tema muy, muy importante. ¿Qué proyecto tienen los liberales en este control del poder político? ¿Para qué quieren el control del poder político? Si acaso están de acuerdo con los conservadores en el orden económico y el orden político en términos de la estructura constitucional, digámoslo así, ¿no es cierto? ¿Para qué quieren tener este control del poder político? Bueno, pues para laicizar las instituciones, para disminuir la influencia de la iglesia. Ese es el sentido del control político que quieren los liberales. Este autoritarismo liberal y este control del proceso político lleva a una tensión al interior también del liberalismo y a un quiebre entre liberales, que es lo que conocemos, ¿verdad?, en la historia de Chile como la Guerra Civil de 1891. Ahí estoy llegando, ¿verdad? Un quiebre, una ruptura de tal magnitud que es una guerra civil, que puede ser interpretada de muchas maneras y podemos conversarlo después, pero un elemento muy fundamental es el control del poder político, de un Estado que fundamentalmente es muy rico, con la riqueza del salitre, después de la guerra contra Perú y Bolivia. Es un Estado muy rico porque toda la riqueza le llega por la vía del impuesto a las exportaciones, que es lo que hablábamos al comienzo. Impuesto a las exportaciones, un Estado muy rico que hace, invierte en expansión del aparato del Estado, en ferrocarriles, escuelas, etcétera, etcétera. Podemos hablar también de esas inversiones. Eso significa mucho empleado público, eso significa mucho poder para decidir en qué se invierte y en obtener adhesiones ciudadanas hacia el gobierno. Entonces, el temor a construir un orden político que se autogenera a partir de la misma riqueza que tiene en sus manos. Entonces, eso lleva al quiebre. Y el quiebre lleva a un periodo, que el periodo parlamentario, que es un periodo que tenemos que volver a estudiar y que es un periodo muy interesante en la historia de Chile, ¿verdad? Un periodo hacedor y un periodo de acuerdos políticos, de consolidación de los partidos políticos, que es fundamental para un orden republicano liberal. En el periodo parlamentario hay un acuerdo generalizado sobre el orden parlamentario. Bueno, las personas que saben más historia política saben que no hay una constitución parlamentaria, ¿verdad? Que es un parlamentarismo, lo que hoy día llamaríamos de facto. Este parlamentarismo de facto que estamos viviendo hoy día en Chile se refleja, se asemeja al periodo 1870, por ahí, ¿ah? Y después que se vuelve en un modelo que genera acuerdo total, pero construido sobre prácticas. Se construía sobre prácticas políticas, no sobre normas. No hay una constitución parlamentaria, pero hay un acuerdo de un parlamentarismo de carácter liberal en todas las fuerzas políticas. Hay acuerdo en la estructura económica. Hay acuerdo en un Estado que obtiene la riqueza del salitre por la vía del impuesto a las exportaciones, un impuesto que era muy alto. Se cobraba en la década de los 90 un 40% del valor del salitre exportado. Un 40% del valor del salitre exportado, una cosa impensable hoy en día, quedaba en el Estado por la vía de la tributación. Y entonces hay acuerdo en eso, no hay ningún grupo que abogue por un menor impuesto. Hay acuerdo en las inversiones que hay que hacer con eso, no hay ninguna discrepancia con el periodo anterior respecto a
invertir en ferrocarriles, en telégrafos, en liceos, hay una continuidad, impresionante continuidad de la inversión pública. Independiente de si los ministros rotan y caen y vienen otros ministros. No pasa por los ministros esas decisiones de inversión, parece, ¿verdad? Eso les podemos hablar después. De modo que hay una estabilidad enorme en las inversiones del sector público, ¿verdad? De modo que estamos en un periodo de modernización capitalista con todas las tensiones que eso significa en términos de cuestión social, desconocida en esa época, ¿no es cierto? Cuestión social en términos de urbanización, en términos de pérdida de muchas veces de vínculos sociales y de problemas laborales muy serios, ¿cierto? Eso tiene que ver con el proceso de modernización. Son los mismos dificultades de proceso de modernización que se viven en Europa, en Estados Unidos. En el siglo XX, en cambio, estamos hablando de un periodo que va de 1890 a 1920, 30 años. Hagamos de repente juegos, ¿no? 1990, 2020 o 2019, 1890, 1920. Son muy semejantes además esos fines de siglo. Ambos fines de siglo tienen semejanzas muy grandes. El siglo XX, en cambio, es un retroceso del liberalismo, impuesto en gran medida por la crisis del 29. La crisis del 29 hace inviable el modelo económico liberal. ¿no? Hace inviable el modelo económico liberal en el mundo entero, en el sentido que el comercio exterior se paraliza completamente, ¿verdad? No hay posibilidades de construir un modelo, un orden económico en función del intercambio comercial, de la apertura de los mercados. Sobre eso también podemos profundizar después si ustedes quieren. Entonces, el orden económico liberal, este modelo de larga duración de inserción en el mercado internacional, se colapsa y por la vía pragmática inicialmente se va interviniendo, el Estado va interviniendo las variables de la economía y transformándose en un Estado desde la inversión que estaba acostumbrado a hacer en obras públicas, etcétera, se transforma en un empresario, en un Estado empresario, en el fondo, ¿verdad? Entonces, pero allí el liberalismo y los sectores y conservadores también, se adaptan pragmáticamente a este capitalismo con Estado propietario, empresarial. ¿Ya? Desde el punto de vista político, hay un fuerte desafío al principio del corporativismo, tanto fuertemente católico, pero también con mucha influencia de las dictaduras mediterráneas, ¿ya? En toda América Latina, ¿no es cierto? Son esos periodos, el periodo, y a mediados de siglo, el populismo, estoy pensando en Perón, Getúlio Vargas, y sus versiones más diluidas en Chile, por ejemplo, Ibáñez del 52, y luego la Revolución Cubana y el socialismo y la guerrilla. Son los grandes desafíos que debe enfrentar el liberalismo en el siglo XX, ¿ya? El orden constitucional, el orden liberal prevalece por sobre estos desafíos políticos, pero muy minado, ¿verdad? Pensemos en la Unidad Popular, por ejemplo. La Unidad Popular aspira a mantener el orden institucional. Se planteó, lo que planteó Allende y la Unidad Popular es hacer la transformación socialista en el orden institucional, ¿verdad? Entonces hay una valoración del orden institucional, pero eso genera unas tensiones que se hacen imposibles de resolver, de cómo se va dentro del orden institucional construir el socialismo, ¿verdad? Y eso quiebra el sistema. Esas son las grandes tensiones del siglo XX. Me quiero extender demasiado.
Y por supuesto, desde la crisis del 29, si es que no desde antes, desde la primera posguerra mundial, hay una concentración de poder en el Ejecutivo. Se abandona el parlamentarismo como modelo y se piensa que la única manera de que el país pueda salir adelante, progresar, etcétera, es por la vía de un ejecutivo hacedor, un ejecutivo que ¿qué es lo que va a hacer? Resolver el conflicto social fundamentalmente. Y de ahí entonces que se centraliza el poder en el Ejecutivo. Entonces, es un Estado empresarial con todas las decisiones concentradas en el Ejecutivo. ¿Ya? El problema del liberalismo, entonces, en el siglo XX es que hacia 1960-70 ha habido una adaptación pragmática a las nuevas corrientes dominantes, pero el liberalismo se ha quedado sin discurso político. ¿Ya? Por ejemplo, pero ustedes decís, pero ¿cómo sin discurso político si llega a tener un presidente liberal que es Jorge Alessandri, ¿no es cierto? 1958, 1964. ¿Cómo puede ser que se haya quedado sin discurso político? Jorge Alessandri tiene una propuesta en el orden económico. Lo que él propone es una liberalización de los mercados, una reinserción del país en la economía mundial y una apertura a la inversión extranjera. O sea, ir dejando de lado paulatinamente este modelo de industrialización sustitutiva de las importaciones que está haciendo crisis en toda América Latina. Eso lo podemos verlo, es una experiencia de todos los latinoamericanos de una crisis de ese modelo hacia 1950, 60. Entonces Alessandri plantea eso como la solución para volver a ser un país próspero, ¿verdad? Manteniendo el orden político que se tiene, pero con un ejecutivo fuerte, pero con una propuesta de transformación en el orden económico. Esa propuesta de Alessandri fracasa por debilidades económicas y políticas. Al fracasar esa propuesta, el liberalismo y los partidos de derecha se quedan sin ninguna propuesta política. Y entonces no tienen respuesta frente a el avance de las propuestas revolucionarias. ¿Por qué digo propuestas revolucionarias? Porque en los años 60, 70, las propuestas son todas revolucionarias. La Revolución en Libertad de Frey así se llamaba, Revolución en Libertad, y la de Allende, la Revolución Socialista dentro de la institucionalidad, ¿no? Con empanada de vino tinto, se decía, etc. De modo que son propuestas revolucionarias frente a las cuales el liberalismo no tiene ninguna respuesta, no tiene respuesta alguna. En el fondo es una derecha que se aglutina en torno a defender fundamentalmente el derecho de propiedad, que está siendo fuertemente vulnerado y que se extiende desde los grupos propietarios, el núcleo de propietarios, hacia sectores cada vez más amplios de la sociedad, por último, por temor de ser también víctimas de un proceso expropiatorio. Frente a la unidad popular, entonces la opción política, ¿verdad?, es de apoyo, ciertamente, de apoyo político, de apoyo a el golpe de Estado, ¿verdad? Y el gobierno dictatorial. Esto se combina con el hecho de que hay un grupo de jóvenes economistas, los llamados Chicago Boys, los famosos Chicago Boys, yo los he estudiado bastante, hay mucho mito en torno a los Chicago Boys, básicamente un grupo de jóvenes economistas entrenados en la economía monetarista de Chicago. ¿Qué les enseñaron en Chicago? Básicamente matemática aplicada a la economía, no es mucho más, no hay allí una especie de diseño, de tomarse el poder, como se sugiere en algunos textos y todo. Ahí hay simplemente que les enseñaron matemáticas. Y si ustedes leen los testimonios de los jóvenes que fueron a Chicago en distintas cosas que se han escrito, básicamente lo que más cuentan es lo terrible que era ponerse al día en las matemáticas, porque estaban muy mal formados en matemáticas. Entonces toda su vida era estudiar para ponerse al día
para sacar las matemáticas. Pero básicamente entonces lo que ellos aprenden no solamente es matemática, sino que aprenden cómo enfrentar la inflación, que era el gran problema de las economías latinoamericanas, cómo enfrentar la inflación, y de allí también cómo funciona una sociedad, cómo se modela una sociedad a partir del funcionamiento libre de los mercados y cómo esto puede ser... puede impregnar todo el orden social. Entonces, por eso se habla de neoliberalismo, ¿verdad? No es solamente una economía monetarista, sino también una visión de que la sociedad puede organizarse a partir del paradigma del mercado. Y eso entonces es lo que se va a instalar a partir del año 75, el golpe del 73, ¿verdad? El 75 se comienza a instalar primero en el orden económico para poder derrotar la inflación que llevaban 2 años y que no se podía controlar aún, ¿verdad? Llegó a sobre 1000%, que parecía una cosa exorbitante, horrorosa, pero entiendo que Brasil llegó a 10.000% años después, etcétera. La inflación en la América Latina es una cosa horrorosa. Habría que verlo, las cifras con más detalle, pero superó muchísimo el 1000%. Entonces, primero controlar la inflación y luego el diseño de una sociedad, ¿verdad?, que funcione en base a el mercado. No solamente la economía, sino también toda la forma de resolver el conflicto social, resolver el tema de las pensiones, resolver el tema de la educación, sobre todo ir desarmando este Estado interventor, ya no solo en las variables de la economía, sino que en las variables, y que todo esto iba a fluir muy naturalmente en el orden del mercado, iba a generar el equilibrio, así como lo generaba en la economía, iba a generar el equilibrio posteriormente, ¿verdad? Este orden neoliberal, entendido como tal, ¿no es cierto? Entendido como no solamente una economía monetarista, sino una visión de la sociedad desde el paradigma del mercado. Se plasma en la Constitución del 80, que es una constitución muy compleja, porque tiene elementos neoescolásticos, o sea, del socialcristianismo católico, ¿ya? Tiene elementos liberales, porque está dividiendo el poder en poder ejecutivo, legislativo, judicial. No es una constitución corporativista, una corporación de estructura liberal. Y tiene elementos neoliberales en el sentido de resguardar, ¿verdad?, al sector privado frente al Estado. Esta es la gran construcción del neoliberalismo, ¿verdad? Que tiene la particularidad de que nos tenemos que preguntar ahora, para yo no seguir hablando y poderles dar a ustedes la palabra y poder conversar más bien a partir de mi presentación. El neoliberalismo nos abre a la disyuntiva del siglo XXI, que es lo que quería la pregunta ahora, ¿verdad? El siglo XXI. ¿Cómo pensar el siglo XXI? Pensémoslo en esos 30 años que también eran el fin del siglo XIX al XX, 1890, 1920, 1990, 1919, 2019, 2020. El orden neoliberal. Con esto podemos mirarlo desde el presente en la temporalidad que nos da la historia. Este discurso, este eslogan, este lema de no son 30 pesos, son 30 años. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué son estos 30 años? ¿Verdad? Estos 30 años son o no una prolongación de la dictadura, como dice la izquierda radical. Son el gran éxito. No es una prolongación de la dictadura, a mi juicio es una torpeza decir eso, obviamente, no tiene ningún sentido. Pero es un éxito del modelo neoliberal en el sentido de que el modelo liberal se extiende durante estos 30 años con modificaciones. Pero esas modificaciones son ¿qué? Ajustes para que el modelo se vaya adaptando a los nuevos desafíos históricos, porque si se queda el modelo de los años 70-80, se quiebra rápidamente. No puede un modelo económico sostenerse durante 40-50 años, ¿verdad? Sin ajustes. Lo que se le hace al modelo durante todos esos 30 años es ajustarlo de modo de ir resolviendo las tensiones más fuertes que se van produciendo en la sociedad. Entonces ya tenemos ajustes
que tienen que ver con resolver el problema social de la extrema pobreza, que se va de alguna manera disminuyendo significativamente en la década de los 90. Después el tema de los bonos, que no están dentro del paradigma neoliberal, sino que son ajustes. Entonces, en ese sentido hay una continuidad, ¿verdad?, de un modelo, no de una dictadura, sino de un modelo. Eso en lo económico, ¿verdad? Hay un desafío desde una radicalidad de izquierdas a ese modelo, y entonces hay propuestas específicas. Las propuestas específicas, por ejemplo, más eco sociopolítico sería, por ejemplo, no más AFP y no a los tratados internacionales como el TTP-11, ¿verdad? Miremoslo el TPP, ¿no es cierto? 11, TPP-11. Miremos lo que ha pasado, digamos, los últimos, en este tiempo tan cercano, si mirado históricamente, con temporalidad, que bueno, no se puede simplemente llegar y decir, esto no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros, dice Ahumada, yo hice el estudio, mi tesis doctoral es sobre esto es el demonio mismo, entonces nosotros sí que vamos a terminar con esto. Y llegan a un punto en que no pueden. Y llegan a la conversación con los canadienses. Los canadienses, el presidente de Canadá, Trudeau, le dice, sí, por supuesto, esto es terrible, qué sé yo. Llega el momento y Canadá no firma el side letters, porque hay intereses mucho más complejos en los estados que lo que el presidente pueda decirle al primer ministro tomándose una cerveza, ¿verdad? Entonces es mucho más complejo, no es tan fácil llegar y desarmar este orden neoliberal. Lo mismo con las AFP, se puede que se terminen las AFP como, se van a terminar como su nombre es AFP, pero alguna forma de gestión privada de las pensiones tiene que haber, porque por último, porque si lo someten a las encuestas o a la discusión política, a la cual no pueden ir enteramente en contra, se encuentran con que la gente quiere manejar su plata porque se dio cuenta que era su plata, en fin. Hay distintas. ¿A qué voy yo? Que este cuestionamiento tan radical del orden neoliberal, como en el signo de la maldad de los tiempos, se ve enfrentado a una realidad muy compleja y que no es tan fácil desarmar. Y desde un punto de vista de la temporalidad también podemos mirar esto que yo decía al comienzo, recién comenzando esta exposición, de este orden de las economías latinoamericanas insertas en la economía mundial, independiente del tema del problema que esa inserción se hace en base a la exportación de productos primarios. Eso es verdad, o sea, hasta el día de hoy. Cuando la industrialización se planteó el modelo de industrialización sustitutiva de las importaciones después de la crisis del 30, se planteó ese modelo, ¿no es cierto? Ese modelo rompía con el esquema de la inserción en la economía mundial. Al final, la industrialización solo se puede financiar, en el caso chileno, con la exportación de cobre. Y eso se replica en los distintos países de Latinoamérica. Es la exportación primaria la que permite financiar una incipiente industrialización muy complicada, que 15 minutos. Perfecto. Voy a terminar antes de los 15 minutos. Entonces, las continuidades del neoliberalismo. Pero en términos políticos y culturales, o sea, culturalmente pareciera que hubo un gran éxito neoliberal en el sentido que en un comienzo, en la década de los 90, incluso en la década del 2000, no parecía cuestionable el modelo. El triunfo del modelo parecía algo indudable, ¿verdad? Se salía de los índices más extremos de pobreza, la riqueza nacional era significativa, esto en todos los países latinoamericanos. La década de los 90 fue una época de gran riqueza. Sin embargo, yo diría, esto ya más tentativamente, por supuesto, que no hay, el liberalismo se queda sin discurso,
Solo, al igual que en los años 60, 70, solamente el discurso neoliberal pareciera ser, y básicamente económico, pareciera ser portador el liberalismo de ese discurso. Entonces, cuando llega la arremetida cultural del radicalismo de izquierda, llamémoslo así, ¿verdad? Cuando llega esa arremetida cultural, no hay una palabra que pueda neutralizar eso, ¿verdad? Cuando la gran derrota de la izquierda radical es el plebiscito de salida, pero esa derrota no es una derrota de un proyecto contra eso, sino que es una derrota, casi podríamos decir, del sentido común de una ciudadanía que se ve desafiada por un proyecto socialista, indigenista, identitario, que pone en cuestión convicciones muy profundas, pero no es desde un proyecto de sociedad que haya entusiasmado, sino que un temor frente a lo que se está proponiendo como un modelo alternativo. Entonces, ¿qué es el socialismo? El desafío, frente al desafío del socialismo populista del siglo XXI latinoamericano, ¿verdad? Porque es un socialismo populista, a diferencia del socialismo de mediados del siglo XX. Es un socialismo complejo, un socialismo populista que lleva a que los países latinoamericanos van eligiendo gobiernos desafiantes para el liberalismo. ¿Qué respuesta tiene el liberalismo? Solamente de mostrar las consecuencias de los errores cometidos desde el populismo socialista, pero no pareciera visualizarse una propuesta distinta, una propuesta nueva, una propuesta en el orden cultural sobre todo y en el orden político. Eso sería mis preguntas que yo me hago respecto a lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad?